¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Leticia Martínez del Consulado General de México en El Paso, Texas. En nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy la bienvenida a este Facebook Live. En esta ocasión nos va a acompañar la abogada Lauren Armstrong para hablar sobre cuestiones migratorias. Antes de darle la bienvenida a la abogada, me gustaría comentarles que vamos a tener nuestro consulado móvil en Deming, Nuevo México, el día 26 de marzo. En este consulado móvil también vamos a tener una feria de servicios donde nos van a acompañar organizaciones e instituciones gubernamentales para dar información y orientación diversa a la comunidad. Así que los invitamos a asistir a esta feria de servicios. Les comento brevemente quiénes nos van a acompañar. New Mexico Department of Workforce Solutions, va a estar New Mexico Legal Aid, Catholic Charities Dios of Las Cruces, Colonias Development Council, entre otras. Esto se va a llevar a cabo en el Mimbres Valley Learning Center. Esto está ubicado en el 2300 East Pine Street, en Deming, Nuevo México, 88030. También los invitamos a nuestro evento cultural que se va a llevar a cabo el 27 de marzo. El Consulado General de México en El Paso, el Centro Cultural Mexicano Paso del Norte, la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Nuevo México y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad Juárez realizarán por tercer año dos magnos conciertos titulado Música más allá de las fronteras. Y el 27 de marzo a las 3 de la tarde va a ser en el Atkinson Recital Hall en la ciudad de Las Cruces. Así que para mayor información sobre este evento los invitamos a ingresar a nuestras páginas de redes sociales como son Facebook y Twitter como Consulado General de México en El Paso, Texas. También les comento que la organización Proyecto Inmigrante está brindando asistencia virtual para aquellas personas que quieran naturalizarse ciudadanos de los Estados Unidos. Eso se está llevando a cabo desde enero hasta el 31 de marzo. Pueden llamar de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 1-888-793-2182, la extensión 201. Estos servicios son totalmente gratuitos. Bueno, procedo a darle la bienvenida a la licenciada Armstrong. Les comento que la licenciada es dueña de la oficina Origin Immigration Law LLC. Esta oficina está en Las Cruces. La abogada Armstrong obtuvo su doctorado en 2009 sobre jurisprudencia en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Nuevo México. Tiene licencia para ejercer en el estado de Nuevo México desde 2009. Realmente la conocemos desde hace mucho tiempo, también colaboró con otras organizaciones, con una organización en Las Cruces y un despacho de Albuquerque, Nuevo México. No quiero hacerles propaganda. Licenciada Armstrong, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, de nada, gracias por invitarme. Licenciada Armstrong, nos va a hablar sobre asuntos migratorios en general. ¿Me pudiera decir cuál es el estatus actual de DACA? Sí, con DACA, bueno, en este momento migración es, bueno, la administración del presidente Biden está en el proceso de reortogar el programa de DACA. Entonces, las personas que no han aplicado todavía por primera vez están esperando también. Sí, migración va a aceptar las aplicaciones por aplicantes iniciales, pero no los están revisando en este momento. Entonces, supuestamente el gobierno ya está en el proceso de reortogar el programa y ojalá en los meses que entran vamos a poder solicitar aplicaciones iniciales. Aparte de eso, migración sigue aceptando las renovaciones de DACA para las personas que ya tienen DACA desde antes. Muy bien. ¿Bajo qué condiciones se puede perder el beneficio de DACA? Bueno, para sacar el estatus de DACA, la persona tiene que demostrar que no es riesgo a la seguridad pública, que es una persona de buena conducta moral. Entonces, principalmente si la persona con DACA tiene una convicción de, no cualquier convicción, pero ciertas convicciones tales como DUI, ofensas de violencia doméstica. Bajo esas circunstancias, la persona sí puede perder su estatus de DACA si no llegan de seguir cumpliendo con los requisitos de buena conducta moral.
¿Cuál es el costo ahorita para solicitar la renovación del permiso de trabajo? Para la aplicación de DACA de renovación, no hay ningún costo de la aplicación de DACA, pero sí conjunto con eso, como usted dijo, hay que solicitar la aplicación de permiso de trabajo y eso tiene un costo de $495, es la tarifa del gobierno. Muy bien. Ahorita, en esta temporada, ¿cuánto tiempo está tardando para llegar un permiso para los de DACA? ¿Con cuánto tiempo usted recomienda hacer el trámite? Bueno, migración dice que normalmente recomienda entre 3 y 5 meses antes que se le venza, que reaplicara. Nosotros hemos visto algunos se procesan muy rápidos dentro de un mes o 2 meses, a veces hasta 6 meses, pero recientemente hemos visto que en un par de meses está llegando la renovación. ¿Usted recomendaría a aquellas personas que tienen un permiso de trabajo por DACA solicitar el permiso para salir del país, lo que le llaman el advance parole? Bueno, el advance parole sí es un permiso de salir y regresar por un asunto muy importante, algo muy directo, no solamente de vacaciones ni de visitar familias, tiene que ser algo más fuerte, como una emergencia médica de un familiar, otro asunto legal o tal vez bajo un programa educativo o su trabajo, si tiene algún compromiso fuera del país, puede solicitar el advance parole. Eso le da como autorización de salir y regresar más bien una vez para poder regresar. Pero como dicen, no hay ninguna garantía. Entonces, lo que nosotros decimos es si es realmente una situación urgente o hay algún otro beneficio muy importante que le puede dar por salir y regresar así de esa manera. Normalmente no lo recomendamos simplemente por viajes, pero sí es importante saber que existe esa opción. Muy bien. Para aquellas personas que están solicitando su residencia permanente y que ya obtuvieron un permiso de trabajo, ¿recomendaría a esas personas que obtengan un permiso advance parole para salir del país? Bueno, y es para solicitantes de residencia, pero ¿esas personas tienen DACA o no? No, están solicitando la residencia permanente, están tratando de ajustar su estatus en este país. Sí, sí. Bueno, nuestra oficina, cuando nosotros solicitamos la residencia permanente, sí tramitamos las dos cosas, la aplicación de permiso de trabajo conjunto con el advance parole, porque cuando les entregan el permiso de trabajo, sí les van a poner el permiso de viaje ahí mismo en la tarjeta. Entonces, nosotros lo hacemos porque quién sabe qué va a pasar en los meses que entran mientras la persona está esperando su residencia. El advance parole, de igual manera, es una autorización inicial de viajar, pero es importante saber que en cualquier momento, si la persona viaje, siempre es la decisión de los de la patrulla fronteriza, los que están ahí mismo en la puerta de entrada a los Estados Unidos, si le dejan entrar o no. Entonces, depende de las circunstancias de uno. Si la persona tuvo una convicción, tiene récord criminal o cualquier otra agarrada por la migración anterior, en esas situaciones es importante tomar en cuenta cuáles son los riesgos de salir y regresar. Yo he escuchado que muchos abogados les dicen que no recomiendan que salgan del país. Sí, yo también recomiendo que los clientes, los aplicantes se queden aquí simplemente por minimizar los riesgos. Están viendo también que estamos ya a los finales de una pandemia, pero sí en los últimos meses y años tuvimos clientes con familiares que estaban pues hospitalizados o después de un accidente, cosas así. A veces hay asuntos, emergencias por los cuales la persona realmente sí deciden tomar el riesgo de salir y regresar. Y si tenemos clientes todos los clientes que tenemos que viajaron con Advance Parole sí regresaron bien, pero es cuestión de evaluar pues todas las circunstancias. Y también antes con COVID estaban poniendo más restricciones en los viajes entre las fronteras, tiene que tomar en cuenta todos esos factores. Y decía, para aquellas personas que son residentes, tuve un caso ayer casualmente, es residente permanente. Obviamente se le perdió su tarjeta de residencia, pero la tenía vencida. Ya hizo el trámite de la tarjeta, pero tuvo una emergencia y salió del país. ¿Cree que vaya a tener problemas si se acerca a los puentes a tratar de ingresar sin la tarjeta y que está vencida?
Yo no recomiendo que la persona salga del país sin documento de regresar, ¿verdad? Porque, como usted menciona, a pesar de perder la tarjeta, la persona sigue siendo residente permanente, a pesar de que se le pierde o se le vence su tarjeta. El problema es cuando la persona está solicitando ingreso a los Estados Unidos, tiene que tener algún documento que les identifique y que les explique cuál es su estatus migratorio. Entonces, normalmente nosotros recomendamos que la persona tramite su pasaporte mexicano y con contacto con migración pedir que les den una cita en la oficina de servicios de ciudadanía y migración en El Paso para que les sellen en el pasaporte el estatus de la persona. Eso es lo más seguro. Aparte de eso, con un recibo demostrando que está en renovación y una identificación del gobierno, como digo, depende mucho del oficial que le está revisando los documentos si le van a dejar entrar. Muy bien. ¿Qué recomendaciones daría a aquellas personas que de repente va un oficial de la policía o de migración a su casa y le toca la puerta y le dicen, abre la puerta? Bueno, es importante saber sus derechos y entendemos que es poco incómodo, poco difícil, pues, decir esas cosas a los policías, porque uno no quiere ser una persona de problemas, uno quiere hacer lo que les piden, pero es importante también saber sus derechos. Entonces, si algún oficial llega a la puerta de uno y les exigen que abra la puerta, esa persona tiene que tener una orden de cateo, es una orden de un juez que les dan a ellos el poder de entrar a la casa. Sin esa orden de cateo, que es muy raro, no tienen derecho de simplemente entrar a la casa de uno. Tiene que esperar el permiso del dueño. Entonces, si una persona tiene alguna duda de que si tienen derecho o no, pueden pedir que la persona demuestre el papel ahí mismo en la ventana o algo para que ellos puedan ver cuál es el propósito, cuál es la justificación que tienen ellos de entrar a la casa de uno. Y normalmente tiene que tener principalmente porque están investigando algún crimen, algo más serio, no solamente por buscar a la gente sin documentos. ¿Qué ocurre si una persona es detenida y la ponen bajo la custodia de ICE? ¿Qué recomendaciones daría? Bueno, principalmente que se pongan en contacto con algún abogado de inmigración, una organización sin fines de lucro para poder asesorar bien su historial, sus posibilidades, cuáles son sus derechos. Es muy importante ponerse en contacto con representación legal. Okay. Yo también les sugiero comunicarse, si son mexicanos, comunicarse aquí al consulado. Pueden llamar al 915-747-3234 o 915-747-3232. Nosotros les podemos proporcionar una lista de abogados migratorios que contiene organizaciones y abogados de reconocido prestigio. ¿Pudiera, por favor, explicarnos cuáles serían los requisitos para un ciudadano estadounidense solicitar la residencia o ajuste de estatus de su esposa? Bueno, para arreglar la residencia a través de un matrimonio con ciudadano, por ejemplo, principalmente tiene que demostrar que está en matrimonio de buena fe con esa persona. Son pruebas de cómo se conocieron, de cuánto tiempo llevan juntos, de la vida compartida, de cosas que demuestran que viven juntos, que tienen hijos o si no tienen hijos, cuál es la situación en el hogar entre ustedes. Y también la persona tiene que demostrar que es elegible para la residencia. Eso implica varias cosas por las cuales queremos revisar bien antes de iniciar el proceso, ¿verdad? El historial de cómo llegó a los Estados Unidos, si llegó con visa, si se quedó aquí con visa y luego se salió, todo eso tiene que ver. Pero aparte de eso, la persona sí tiene que demostrar que entró legalmente a los Estados Unidos. Normalmente tienen que entregar un examen médico también para demostrar que no tienen alguna enfermedad al riesgo público y también contestar muchas preguntas acerca de su récord criminal y de migración para estar seguro que sí es elegible para la residencia. He visto algunas personas que están en trámites migratorios que les piden su carta de antecedentes penales. ¿En qué caso se les solicita esta carta? ¿Sabes? Okay. Para la residencia permanente no es un documento requerido.
Porque más bien ellos van a preguntar muchas preguntas acerca de eso. Y si la persona sí tiene restos, claro, tiene que entregar récords policiales o de las cortes para demostrar en qué se quedaron las cosas. Para otros tipos de protecciones, tales como DACA, por la visa U, otros casos en que migración está tomando una decisión pues, de su punto de vista, si la persona es una persona de buena conducta moral o si merece ese beneficio, sí es bueno incluir una carta de no antecedentes penales para mostrar eso. Entonces, ¿Nos pudiera explicar de qué forma un ciudadano estadounidense le puede heredar la nacionalidad a su hijo que, por ejemplo, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua? Bueno, sí, principalmente eso depende en si el niño o la niña nació dentro o fuera del matrimonio, o si los padres estaban casados o no en el momento de que el bebé nació. También tiene que ver con cuál de los padres es ciudadano residente o ciudadano más bien. Y también depende en el año en que nació su bebé, porque las leyes cambiaban durante los años. Entonces, depende de esos factores, podemos decir exactamente cuánto tiempo tiene que demostrar que su papá o su mamá estaba viviendo en los Estados Unidos antes del nacimiento del bebé. En algunos casos, nomás es un año, en otros casos son 10 años. Pero más bien migración quiere enfocar en cuánto tiempo estuvo ese mamá o papá en los Estados Unidos antes que nació el bebé para poder transmitir su ciudadanía directamente a ellos. Entonces, aparte de eso, hay otra forma de transmitir la ciudadanía por los hijos residentes en el momento de que los padres se hacen ciudadanos también. Eso es otra forma de la ciudadanía directa. Muy bien. En el caso de que el padre ciudadano haya fallecido, ¿un hijo adulto puede tratar de obtener la residencia? Depende en si la persona inició una petición familiar para su hijo o también entre esposos, otros familiares, porque sabemos que ciertas categorías de familiares tienen que esperar muchos años para poder inmigrar a los Estados Unidos. Y en estos 10, 20 años, muchas cosas pueden pasar. Entonces, si la persona ya cuenta con una petición aprobada, por ejemplo, por parte de su papá fallece, sí es posible pedir que reabriera el caso para poder seguir los trámites de migración. No es imposible, pero sí es un proceso duro y largo. Nosotros ya llevamos casi 2 años en un caso así, pero la hija que ya es adulta, ya ha esperado casi 22 años y es su única opción de emigrar a los Estados Unidos. Ni modo, nosotros seguimos adelante y sí tuvimos éxito en reabrir la petición, porque técnicamente dicen que cuando fallece su familiar, se revoca la petición. Tiene que demostrar a migración también que por los factores humanitarios, la persona merece esa oportunidad todavía. Muy bien. En el caso de las viudas de ciudadanos estadounidenses, tengo entendido que por ellas mismas pueden solicitar la residencia. ¿Me pudiera explicar cuál es el proceso más o menos? Sí, es cierto. Y la petición que la persona puede llenar es la misma petición que utilizamos para las protecciones para las víctimas de violencia doméstica y otros tipos de estatus especial. Es una petición, una autopetición de viudas. Es decir, si mi esposo no entregó una solicitud de esposos para mí, se murió dentro de 2 años de la muerte de la persona, tengo derecho de solicitar mi propia petición por mi esposo ya difunto. Licenciada, ¿y esta petición se puede hacer solamente viviendo aquí en los Estados Unidos o también si la persona vive en México también lo puede hacer? Contratando un abogado, obviamente, acá en Estados Unidos. Supongo que con la petición inicial es el primer paso. Con esa petición puede solicitar eso para determinar si le van a designar con esa relación familiar todavía.
Aparte de ahí, si la persona está fuera de los Estados Unidos, tendríamos que revisar su situación a ver si califica para seguir con el proceso consular, que, como usted dice, es el proceso de sacar su visa inmigrante, que es realmente la residencia, pero como lo tramitan fuera de los Estados Unidos, se llama así. Tengo entendido que las viudas de ciudadanos para hacer su trámite no requieren un patrocinador. ¿Eso es cierto? Eso yo lo tendría que investigar porque sinceramente tengo mucho tiempo que no, que hemos consultado en esos casos. Muy bien. Muchas personas piensan que por el hecho de haber vivido 10 años en este país y si los detiene alguna autoridad, piensan que pueden quedarse o pedirle a la autoridad que se cancele la remoción. ¿Nos pudiera explicar un poquito quiénes califican para la cancelación de remoción? Sí, claro que sí. Este proceso es más bien no una aplicación que uno puede meter por su propia voluntad con migración. Eso es una defensa contra la deportación, es un alivio contra la deportación. Para poder solicitar esa protección, la persona ya tiene que estar en cortes de migración, en cortes de deportación y presentar esa protección o esa solicitud frente a un juez de migración. Aparte, no solamente es demostrar los 10 años aquí en los Estados Unidos, sino también tiene que demostrar que sufriría extremadamente, de forma extrema, su familiar, residente o ciudadano si no pudiera quedarse aquí en los Estados Unidos. Entonces, muchas veces los jueces de inmigración están evaluando para ver si tiene un familiar con una condición médica extrema, o sea, cosas más fuera de lo normal. No solamente es la cuestión de tiempo aquí, pero también otros factores. Y aparte ya tiene que estar en su proceso de cortes de migración. Muy bien. ¿Nos pudiera explicar qué es la visa especial juvenil y quién califica, por favor? Sí, la visa especial juvenil es una protección humanitaria para los jóvenes que están viviendo aquí en los Estados Unidos y no pueden estar reunificados con uno o dos de sus papás. Entonces, para poder solicitar esa protección con migración, primeramente tiene que estar bajo una orden de una corte familiar que les pongan en custodia de otra persona. Por ejemplo, tutela legal, como decimos en Nuevo México, la guardianship. Tienen un proceso parecido en Texas, nomás lleva otro nombre, pero tiene que estar ya bajo custodia de otra familiar, otra persona que le está criando. Y en esa orden de la corte tienen que decir muy específicamente cuál es la situación del joven, que no puede estar reunificado y también por cuestiones de abandonamiento, abuso, maltrato, cosas así. Ya con esa orden de la corte sí puede solicitar ese estatus especial que les da una designación especial y es más, si pueden solicitar la residencia permanente. Es una protección muy importante. Lo más importante saber también es el joven tiene que solicitar la orden de la corte antes, en la mayoría de los casos, antes de los 18 años. Tratamos de educar a la comunidad para que los jóvenes no pasen esa edad y luego se pierdan la oportunidad. Un ejemplo, en el caso de que ambos padres hayan fallecido y que el menor pudo entrar legalmente a los Estados Unidos, que quizá está con una tía, ¿cree que en ese caso pudiera calificar? Sí, nosotros tuvimos éxito con unos casos así, más bien de huérfanos, ¿verdad? La ley dice, la ley de inmigración dice que tiene que ser por asuntos de, como mencionamos, abuso o abandonamiento. El argumento que ponemos nosotros es que la muerte sí muchas veces funciona como el abandonamiento porque el joven no tiene con quién pueden quedar. En algunos casos, migración, pues como le digo, nos ha dado dudas acerca de eso, diciendo, no, pues no es la culpa de esa persona que falleció. Entonces también nosotros exploramos cómo era la situación del joven antes de la muerte, porque a veces lastimosamente el joven ya está en una situación difícil, una situación delicada, si los padres batallan con drogas o otros riesgos a su seguridad. Siempre mencionamos pues todos los factores para que se presente el caso de forma más segura.
¿Nos pudiera explicar, por favor, quién calificaría para una visa U o una T o VAWA y la diferencia entre ellas, si fuera tan amable? Sí, claro. Bueno, las visas T y U y la protección de VAWA principalmente están enfocados en dar protección a la gente inmigrante que fueron víctimas de varios tipos de abusos o de crímenes. Okay, eso depende de qué es lo que pasó a la persona. Tal vez una opción es mejor. Empezamos con VAWA. VAWA es una protección más enfocada en los esposos y hijos de residentes y ciudadanos y los que han vivido algún tipo de maltrato, violencia doméstica principalmente. Eso quiere decir que su papá o su esposo nunca le metió papeles y muchas veces utilizaba eso para poder manipular o dominar a la persona. Ya el Congreso de los Estados Unidos abrió esa puerta de VAWA para que la esposa o los hijos o los esposos también aplican a los hombres y las mujeres. Esa persona puede meter su autopetición sin depender en la persona que le está maltratando. So, la idea ahí con VAWA está enfocada en violencia doméstica y tiene que existir esa relación con residente o ciudadano. Aparte de eso, las visas T y U están más enfocados en el crimen que le ocurrió y su apoyo o su reporte con los policías. Eso es más bien la persona que está cooperando con policía o mínimo hicieron un reporte debido a algo que les pasó. Para la visa U hay una lista más larga de ofensas, pero las ofensas más comunes son violencia doméstica, asalto sexual, otros tipos de asalto tipo felonía. Entonces, no importa el estatus de la persona que le hizo daño, si yo fui una víctima y yo fui a la policía y estoy dispuesta a ayudar en lo que sea, y si sufrí, pues puedo solicitar con la ayuda de los policías o el juez o el fiscal que me firman una certificación, puedo solicitar la visa U. Y aparte, la visa T está más enfocado en la trata de personas o la explotación, que puede ser laboral o sexual, en que la persona estaba bajo fuerza, tuvo que prestar esos servicios y ya está pues liberado y quiere solicitar esa protección. En el caso de la visa U y visa T, si obtienen una certificación, después seguiría los segundos, bueno, sería obtener la visa. ¿Y cuántos años tienen que transcurrir de tener esas visas para solicitar la residencia permanente? Bueno, hay una gran diferencia entre la visa T y visa U, porque el Congreso de los Estados Unidos tiene un límite en cuántas visas hay disponibles. Las visas T, hay más visas disponibles que personas aplicando. Entonces, el proceso de visa T puede durar 1 año para que les tomen decisión. Si está aprobado, ya tiene su visa T por 4 años y a los 3 años en estatus de visa T puede solicitar su residencia permanente o a veces más antes si todavía está cooperando o llega de obtener una carta de las autoridades que ha cumplido con todo. Con la visa U, hay mucho más gente aplicando que visas disponibles. Entonces, en este momento, para esperar, como decimos, la mera visa U puede ser un proceso tal vez de 7 años. En este momento estamos esperando años para que tomen una decisión inicial en que si tiene una aplicación pues de buena fe o no. Eso es un proceso súper lento primeramente para que les llegue la visa y luego a los 3 años con esa visa es cuando puede solicitar la residencia. Por ejemplo, en estos días nos llegó la aprobación de visa U de una aplicación que metimos en enero de 2016. Sí, estamos diciendo como 6 años, pero con cada mes o año que pasa, más largo es el tiempo de espera. Muy bien. Licenciada, algunas veces ocurre que las personas tienen una esposa ciudadana estadounidense, pero yo no entiendo por qué se cruzan indocumentadamente los esposos. Si lo detienen y lo deportan, ¿hay forma de que esa persona pueda arreglar su residencia teniendo una esposa ciudadana?
Sí, se puede arreglar, depende. En la mayoría de los casos, la persona sí va a necesitar un perdón para poder tramitar su visa inmigrante con el consulado. Entonces, una persona que tiene deportación, depende en las circunstancias en la frontera, a veces le van a dar un castigo de 5 años, a veces puede ser 10 o si son varias veces 20 años. De todas maneras, si simplemente es por la deportación, después de cierta cantidad de tiempo, la persona puede solicitar su residencia o si quiere solicitar antes, puede hacerlo con lo que decimos es un perdón, es forma I-212, que es más bien es una aplicación de permiso de volver a tramitar una entrada a los Estados Unidos. So, sí tenemos casos exitosos. Es más complicado cuando la persona ya estaba viviendo aquí por mucho tiempo, salen y vuelven a cruzar o salen y tienen una deportación. En esas situaciones, a veces la persona tiene que esperar hasta 10 años fuera de los Estados Unidos. So, a veces no es nada fácil o rápido, pero si es simplemente por deportación, sí, en alguna manera sí lo podemos superar. Muy bien. ¿Nos pudiera explicar si una persona declaró ser ciudadana de los Estados Unidos después de marzo del 98, si contrae matrimonio con un ciudadano estadounidense, cree que puede arreglar residencia? No se puede arreglar la residencia, es uno de los castigos más fuertes. Y no es solamente cuestión de que si les agarran declarándose ciudadana o ciudadano en la frontera, es simplemente por el hecho de hacerlo, por el hecho de registrar a votar. Esas son cosas que son muy frustrantes para las personas cuando los escuchan, porque también viviendo en un área entre retenes, sabemos que a veces pasan esas cosas, pero es muy importante saber que trae consecuencias graves. Y como usted dice, si ocurrió después de los años 90, no existe perdón. En algún caso, si la persona declaró ciudadano o ciudadana en los años 92, 93, tal vez sí puede arreglar con un perdón de lo que dicen de fraude o misrepresentación, pero después de la fecha del 96, creo, no se puede. ¿Qué ocurre cuando un menor lo ingresan con un acta de nacimiento de un ciudadano estadounidense, pero es menor? ¿Resulta afectado? Bueno, sí, hablando de eso, de la falsa declaración de ciudadanía, hay ciertas excepciones muy específicas. Entonces, si es un joven que realmente ni presenta los documentos ni contesta preguntas, pero otra persona está presentando por su parte, en esas situaciones yo diría que el joven, el bebé, el niño no está declarándose ciudadano, ¿verdad? Entonces, y también por su edad, migración sí toma en cuenta si la persona tuvo como si era consciente de lo que estaba diciendo, si sabía de las consecuencias de declararse ciudadano. So, sí toman esas cosas en cuenta, pero si es adulto, es otra cosa. Un joven de 17 años, pues es más difícil comprobar que realmente no sabía o no era por su propia voluntad. Okay. El tiempo está por terminar, licenciada Armstrong, pero me gustaría hacer una última pregunta. Sí. ¿Qué requisitos debe de reunir una persona para naturalizarse ciudadano de los Estados Unidos? Bueno, lo más importante es tener copia de su tarjeta de residencia. También juntar prueba que ha hecho sus taxes en los últimos, yo diría los últimos 5 años. Si es un hombre que estaba viviendo aquí en los Estados Unidos entre los 18 y 26 años, debe buscar su registro de servicios selectivos. Y también, si la persona tenía hasta los tickets de tránsito, es importante traer cualquier documento de los policías o las cortes de algún incidente, porque en la aplicación sí preguntan acerca de eso. La persona para que solicita la ciudadanía tiene que demostrar que es una persona de buena conducta moral, que no debe de taxes y que también ha cumplido con los años requeridos con su residencia. Aparte de eso, si la persona tiene más de 50 años o más de 15 o 20 años de residencia, puede solicitar la residencia y tener la entrevista en su idioma natal. Pero en esos casos tendría que presentar pruebas de que sí de verdad estaba viviendo en los Estados Unidos ese tiempo.
Muy bien. ¿Qué hay de aquellas personas que ya están muy grandes y que muy difícilmente se van a poder aprender todas las preguntas para hacer el examen? Exacto, los que tienen más de 65 años de edad y 20 con la residencia califican para estudiar una lista reducida de preguntas. Entonces, en vez de estudiar las 100 preguntas, pueden estudiar nomás una selección de 20 preguntas. En la entrevista de ciudadanía les van a preguntar nomás 10 y hay que contestar 6 de los 10 correctos. Entonces, les dan como más chance, más oportunidad de pues pasar esa prueba del civicismo e historia. Perfecto. Licenciada Armstrong, para aquellas personas que nos escuchan, que quizá deseen consultar, ¿a dónde puede ser localizada? Estamos aquí en Las Cruces, la dirección física es el 1350 Chaparro Street, estamos cerca de la cruce de Idaho y Solano, aquí en Las Cruces, y el número de teléfono de nosotros es el 575-201-3630. Perfecto. Bueno, pues realmente le agradecemos muchísimo siempre su participación. Igualmente, gracias a Muchas usted. gracias. En nombre del Consulado General de México, pues le agradecemos muchísimo siempre su colaboración. Hasta la próxima, licenciada Armstrong. Gobierno de México.